Hola, me presento, mi nombre es Raúl, soy cubano y vivo en Cuba. Y en el día de hoy traigo un video muy pero que muy importante para todas las personas que están haciendo trámites para emigrar a España. Quédese con nosotros y al regreso vamos a estar viendo el tema del día de hoy. En este video vamos a hablar de un tema que genera muchísimas dudas entre los cubanos que tienen un familiar español y se encuentran ambos fuera de España. Se trata del supuesto 3. Cuando tanto el ciudadano español como sus familiares están en el país de origen, por ejemplo Cuba, y quieren iniciar correctamente el proceso para residir legalmente en España. No es un tema sencillo y precisamente por eso es importante entender bien qué ha cambiado y cómo funciona hoy este procedimiento. Para ello vamos a contar con la presencia de Giselle Méndez y Stephanie Vergaras, que son abogadas del despacho Left for Abogados, que radica en Madrid, junto a Rolando Rodríguez, colaborador del despacho y persona con amplia experiencia práctica en trámites de visado de Cuba a España, además de administrar la página de Facebook Citas para el Consulado de España en Cuba, con cerca de 80.000 seguidores. Cada uno aporta una visión distinta, jurídica, práctica y realista. Durante el video se explica cuál es la nueva residencia y el visado para familiares de españoles, cómo encajan dentro del nuevo reglamento de extranjería y por qué no se trata solo de un visado, sino de una residencia con lógica propia. También se aclara a quién va dirigida esta figura, cuáles son los errores más comunes cuando el proceso se inicia desde el país de origen y por qué en muchos casos los plazos se alargan sin que sea culpa del solicitante. La idea es que al terminar este video tengan un panorama claro antes de tomar cualquier decisión. Por tanto, para no hacerlos esperar más, los dejo con Left for Abogados. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en dependencia del lugar del mundo donde nos estén viendo. Hoy desde Left for Abogados queríamos hacer algo diferente y para ello invitamos a Rolando, que tiene una página en internet que se llama Cita para Consulado de España en Cuba, que tiene más de 80.000 seguidores. Hola Rolly, ¿qué tal estás? Hola Giselle, hola Steffi. Steffi, como habíamos visto, hoy queríamos tratar un tema que vamos a dividir en 3 videos. Vamos a dividir en tres fases un mismo tema. Va a ser relacionado con los familiares de español. En el día de hoy queríamos entre los 3 analizar la reagrupación o los procedimientos para los familiares de españoles cuando tanto el familiar como el español se encuentran en su país de origen. En el video queremos explicar el paso a paso de cómo sería presentar una solicitud de residencia en el consulado, ya sea el de Cuba, Ecuador, República Dominicana o cualquier país que necesite la solicitud de un visado, o cómo sería presentar esa misma solicitud de residencia aquí en España. Entonces, vamos a la primera pregunta para no dar más rodeo. La primera pregunta sería, Rolly, si tengo un familiar español que está conmigo en Cuba, ¿dónde debo solicitar el visado o cómo puedo ir a España con mi familiar? Ok, el visado se presenta directamente en el consulado y el consulado tramita, además del visado, la solicitud de residencia en España. Se envía la documentación, el consulado envía la documentación a la subdelegación de gobierno de la ciudad donde supuestamente vas a residir. Una vez enviada, el consulado tiene que esperar a que la subdelegación de gobierno dé el favorable para ellos proceder al visado. Ahora bien, aquí tendríamos que analizar 2 casos puntuales. Primero, no es un visado cualquiera, es un visado de residencia, porque si tu familiar español está contigo en el país de origen, vamos a tomar como ejemplo Cuba, entonces la solicitud que hacemos va a ser de un visado de residencia. Ahí tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Primero, ¿cuáles serían los requisitos fundamentales? Y segundo, ¿cuáles son los tiempos actuales al día de hoy de la resolución de este tipo de visado? Vale, los requisitos serían dependencia del familiar que sea. Si es su pareja, su esposo, sería certificado de matrimonio, legalizado por el Ministerio de Justicia, legalizado por el consulado, y ahí vamos a hacer énfasis en que en la página sale que no dice exactamente que tiene que estar legalizado, pero te lo puede requerir extranjería, la subdelegación de gobierno. Se están dando casos que se están presentando sin estar legalizados por el consulado y al final los están llamando para presentar la certificación de matrimonio legalizada, tanto matrimonio como antecedentes penales. ¿Vale? Ahí voy a hacer un paréntesis para explicar el porqué de esto.
Vamos a explicarlo. Nosotros no estamos solicitando un simple visado en un consulado extranjero. Estamos presentando una residencia, estamos presentando una solicitud de residencia que se va a analizar y se va a resolver en territorio español. Y en territorio español, para uno, es decir, para uno hacer efectivo un documento expedido en un país extranjero, tiene que estar debidamente legalizado. En Cuba no somos firmantes de la Haya y por lo tanto las legalizaciones son dobles del Ministerio de Justicia y es la legalización también del consulado español. Es por eso que se están requiriendo las legalizaciones completas de los documentos. Entonces hay que tener muy claro que si uno solicita este tipo de visado, al ser un visado de residencia y a ese expediente venir a España, tiene que estar legalizado por el Ministerio de Justicia y por el consulado, obviamente español, en La Habana. ¿No? Y tenemos casos recientes que han ido y nos han llamado porque los han requerido la legalización por el consulado. Y la notificación puede ser vía correo electrónico o una llamada, como le pasó a un cliente, que lo llamaron directamente y tiene que presentar la documentación, certificado de matrimonio y antecedentes penales legalizados por el consulado. Entonces, lo importante para que se te quede es decir, como resumen de este tema puntual, si tú eres un ciudadano extranjero, que tienes un familiar español, sea cual sea el vínculo, esposo, hijo, padre, y vas a solicitar el visado de residencia, es importante que los documentos estén completamente legalizados. No nos expongamos entonces a presentar expedientes de visado por residencia con documentos que no estén completamente legalizados. Cuando digo completamente legalizados, es la legalización del Ministerio de Justicia y la legalización del Consulado de España en La Habana. Sí, muy importante porque eso lo que te puede llevar es atraso en tu trámite. Y, o sea, y si La Habana demora en tramitar tu residencia, enviarla a la subdelegación de gobierno, que hay trámites presentados en agosto de personas que hemos visto que nos han escrito y todavía no están resueltos. Y entonces, si tú llevas la documentación, o sea, sin legalizar, o sea, te va a requerir y te va a atrasar. Y puede ser 6 meses, 8 meses. Cada requerimiento de un expediente, ya sea en sede consular o en delegación de gobierno aquí en España, cada requerimiento retrasa. El único requerimiento que es un requerimiento válido son los requerimientos de tasas, y en otros procesos que no son los procesos que estamos viendo al día de hoy, porque obviamente las tasas no se pueden pagar sin número de NIE y eso es un requerimiento que sí o sí van a tener los tipos de procesos que lleven tasas incorporadas, que no es el que estamos viendo hoy. Procedimientos como el que estamos viendo hoy no son necesarios los requerimientos. Si se presenta un buen expediente, no va a ser requerido ningún documento adicional. Si, por supuesto, se presenta un expediente completo, tanto no, porque estamos analizando propiamente los expedientes de visado de residencia que se presentan en sede consular. Entonces, sobre la demora de los expedientes, es decir, cuando solicitamos un visado de residencia, ¿cuánto se puede demorar en el consulado eso? Stephanie, la colegiada Stephanie, nos va a hacer un análisis de por qué se está demorando. Y sobre todo, vamos después a ver por qué no se le puede dar seguimiento a este tipo de expediente, que es lo que más preocupación, más que el término, es lo que más preocupación nos está dando. Porque incluso Steffi ha ido hasta las delegaciones de gobierno a averiguar por este tipo de expediente. Entonces, nada, ella nos va a transmitir su experiencia y ahí la dejamos. Sí, bueno, comentarle sobre todo que hay mucha incertidumbre por la falta de un número de expediente, que es realmente lo fundamental que necesitamos para hacer cualquier averiguación de cualquier procedimiento. Entonces, al tramitarlo en una sede consular, ¿qué es lo que pasa? Que el consulado se supone que tendría que tener una comunicación directa con delegación de gobierno, con el Departamento de Extranjería, quienes son los que van a tramitar el permiso de residencia. Pero nosotros hemos estado en varios congresos en donde lo único que nos han dicho es que esa comunicación a día de hoy no existe. Entonces, con lo cual, eso hace que todo este proceso sea aún más lento, porque no sabemos las vías de comunicación que usarán ellos internamente, pero claro, estamos a expensas de que sea el consulado quien envíe esa documentación aquí a España Extranjería y luego, aparte, dependerá de qué provincia estemos hablando. Porque nosotros tenemos varios casos de aquí de Madrid, pero también sabemos de Valencia, Galicia, Barcelona, en donde a lo mejor los tiempos son diferentes,
pero porque a lo mejor ese paso de la documentación se hace de otra forma, entonces eso también varía los tiempos. Entonces, con lo cual, lo que es Madrid, nos han asegurado en varias ocasiones que ellos tienen desconocimiento del número de expediente y única solución que nos pueden dar es incidencia. Nosotros ya sabemos que se puede hacer una incidencia, pero la incidencia se le hace a un número de procedimiento y es justamente lo que a nosotros nos falta, ese número de procedimiento. Y la propia web del consulado, lo que es Cuba, en este caso particular, tampoco, la única información que te pone es que está en trámite, tampoco nos genera ningún número de expediente. Y así como el caso de Cuba, también el resto de países que tienen visado funcionan de la misma manera, que ahora mismo no hay una comunicación directa. No sabemos si a lo largo de estos meses se implantará un sistema que ya pueda agilizar esto, pero de momento estamos un poco pendientes viendo si ya se normaliza toda esta situación y todo es más rápido para poder tener una solución. Vale. Es decir, y cerrando el tema, nosotros, como lo hemos evaluado en varias ocasiones, o no existe cuando tú presentas un visado de residencia en el consulado, no existe una forma al día de hoy de darle un seguimiento a ese proceso que no sea por la página del consulado, que lo único que informa es que está en trámite. No, no hay forma alguna, lo único que te dan es un número de expediente para tú ver el trámite de visado. Pero el tema de residencia, de seguir tu seguimiento de residencia, no la puedes ver por ninguna parte. Y eso está mal. Lo que está pasando en España, lo que está pasando en la delegación de gobierno, no lo sabe el cliente estando en Cuba. Cuando su familiar está en Cuba y el español está en Cuba, en República Dominicana, en Ecuador, es decir, el solicitante no conoce en qué estado está su expediente en la delegación de gobierno que le ha sido asignada por dirección. Está ciega, está pensada de esperar a cuando salga. O sea, no tiene una fecha, no tiene un tiempo, o sea, no tiene nada porque es esperar y vas al consulado, vas a asuntos generales y haces preguntas y simplemente lo que te dicen, tienes que esperar. Vale, entonces siguiendo esta línea de pensamiento, Rolly, ¿qué tú le recomendarías si yo tengo un familiar español y estamos en Cuba los dos, pero mi familiar ya tiene pasaporte español? En función de los tiempos, de la seguridad del proceso, ¿qué tú recomendarías mejor a un cliente que te pidiera un consejo? ¿Que hiciera el trámite estando los dos juntos en el país de origen o que se adelantara, el familiar español e iniciara trámite aquí, que es el otro video que vamos a hacer? Vale, la recomendación para mí es presentarlo aquí, porque aquí ya sabes que puede salirte, por ejemplo, en 15 días, como salió en Badajoz, lo hicimos, ¿vale? Te puede durar 4 meses, pero sabes un tiempo que te puede, y una vez que tengas el favorable, el consulado no demora en dar el visado, porque ya tienes un favorable y el visado te puede salir o lo mismo en una semana o te puede salir en 15 días, ¿vale? Entonces, mi recomendación es presentar la residencia aquí en España directamente y después solicitar el visado en el país de procedencia. Que para mí es la vía más rápida. Lo vamos a estar analizando en el próximo video. Eso lo estamos. De cómo se hace, qué documentación requerimos, qué es lo que nos hace falta para presentar residencia en España. El familiar español presenta la residencia en España y después entonces tramitarle el visado al familiar que está en el país de origen. Eso para mí sería, y la mejor recomendación es esa. Sé que muchas personas quieren venir junto con la familia, uno no quiere venir adelante, el otro no quiere dejar atrás, pero si hablamos de tiempo, el más rápido es esta vía, presentarla aquí y allá, que eso lo vamos a tomar en otro video. Lo que pasa es que 8 o 9 meses no se comparan con aproximadamente 5 meses que puede durar un trámite es decir, la opción 1, que es esta que estamos analizando en el día de hoy, que es los dos en país de origen, es un aproximado de 8 o 9 meses de trámite. Dependiendo cómo ¿vale? Y a ciegas, de trámite a ciegas. Dependiendo un buen tiempo, o sea. Exacto. Y la otra variante que vamos a analizar en el próximo video, estamos hablando en relación a tiempos, estamos hablando de aproximadamente 5 meses de tramitación y todo el tiempo tú puedes obviamente saber por dónde está tu procedimiento. Exacto. Rolly, ¿qué otra pregunta se te puede ocurrir que nos hacen los clientes en relación a este tipo de supuesto?
De parte de Cuba, presentar en Cuba el tema de la documentación, el tema de la validez de los ¿Cuánto se documentos. está demorando la documentación? Legalizar en el Ministerio de Justicia. A ver, tenemos un cliente hoy que quiere hacer este tipo de proceso, el que estamos analizando hoy, que ellos no quieren separarse y por lo tanto el familiar español va a estar con el solicitante, con su familiar en Cuba hasta tanto no se le apruebe su visado de residencia para entrar a territorio español. Entonces, tienes que legalizar la documentación. ¿Qué tiempo nos demoramos en legalizar la documentación? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos la vía de eso, o sea, tenemos al cliente, le podemos solicitar toda la documentación, ¿vale? Se la legalizamos en el Ministerio de Justicia y se la legalizamos al consulado. Aproximadamente puede salir los tiempos del Ministerio de Justicia en una semana, 15 días, depende de lo que necesite el cliente. La otra opción es, o sea, el tema del consulado está demorando aproximadamente 2 meses, las credenciales que está tardando. Siempre nosotros tratamos de agilizar ese tema, primeramente solicitar las credenciales, ¿vale? Y después solicitamos los documentos en el Ministerio de Justicia, pero el tiempo aproximado de credenciales son de 2 meses. Y eso es importante a la hora de tú preparar un expediente, tener los tiempos aproximados de la demora que hay, existe. Esperemos que con el nuevo consulado que van a abrir en Camagüey, agilice un poco La Habana, que eso es una buena noticia. O sea, va a liberar La Habana porque ya Camagüey va a atender la mitad del centro al oriente y la otra mitad hasta Pinar del Río. Y eso es bueno. Ya no, o sea, no va a haber tanto tiempo de espera. Las credenciales son una locura. No hablamos si hablamos de otro video que vamos a hacer sobre turismo, estamos hablando de 8 meses de credenciales de turismo y legalización, que es una cosa súper importante, son 2 meses. Y eso demora. Es muy importante esto que dices, Rolly, porque el tema de las legalizaciones, sobre todo en Cuba, funciona diferente de cualquier otro país. Entonces, con lo cual, nos pueden enviar la documentación para nosotros empezar con el tema credenciales y así poder ganar tiempo. Esto es diferente en países que normalmente necesitan apostillas, donde a lo mejor el trámite simplemente estamos hablando de un par de días o semanas. Pero Cuba hay que tener márgenes de tiempo más amplios. Y lo que quiere decir que si necesitas solicitar documentación, nosotros también lo hacemos, tanto en la página de Rolly como Lex for Abogados. Te podemos brindar ese servicio. Sobre la obtención, sobre los documentos, nosotros tenemos la opción de solicitar documentos, legalizar en el Ministerio de Justicia, legalizar por el consulado, solicitar credenciales, en fin, lo que necesite el cliente. A veces nos contactan que quieren hacer todo el trámite completo, desde solicitud de documentos, legalizaciones. Nosotros tenemos la facilidad y la vía de hacerlo en dependencia, pues me repito, de lo que necesite el cliente. Perfecto, perfecto, Rolly. Entonces, Bueno, espero que este video les haya sido de suma importancia. Me parece que sí, que para todas estas personas que están en el proceso legal para emigrar a España, pues entender todo el entramado que lleva es muy importante. Como decía Giselle, esta es la primera parte, o sea que quedarían 2 videos más que más adelante se los vamos a compartir. Sin más, nos vemos en un próximo video.